Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Gracias por seguir manteniendo la sintonía con nosotros. Hoy tenemos una entrevista bastante importante con una dominicana que se encuentra al frente del Consejo Nacional para la Niñez, que es el caso de la licenciada Ligia Pérez Peña, actual presidenta del CONANI. Un honor tenerla aquí. Buenos días, doña Ligia, ¿cómo está usted? Doña Muy Ligia bien. de nuestros afectos aquí en este espacio. ¿Cómo está usted? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? No, mejor ahora que la Ay, tenemos a usted aquí. qué bueno. De hecho, hemos estado mencionando a CONANI estos días y sabemos la importancia y la trascendencia que ha tenido en los últimos años, y después que le hemos visto a usted, que tuvimos un acercamiento que lo comentamos, yo decía, nunca en mi vida, dentro del área de periodismo, me habían invitado a tener conocimiento de lo que hacía CONANI. Lo hizo doña Ligia en un almuerzo donde invitó a varios medios de comunicación. Y a mí me gustaría, doña Ligia, conocer un poquito de la evolución de CONANI desde su entrada hasta la fecha. ¿Qué se está haciendo en CONANI? Bueno, ante todo, buenos días a tus televidentes y a todos. Realmente me gustaría hablar de la evolución de CONANI desde la gestión de gobierno del presidente Abinader. Claro. Del 2020 hacia acá, CONANI ha tenido una evolución bastante positiva en favor de la niñez y la adolescencia. Todos sabemos que este gobierno se ha preocupado porque los derechos, por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y lo demostró cuando creó el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, que preside de manera honorífica nuestra primera dama Raquel Arbaje, el cual tiene la función de articular todas las instituciones que de una u otra forma están vinculadas a esa protección y a esa garantía de derechos de la niñez y la adolescencia dominicana. Pero además, cuando se promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil, causante de uno de los mayores flagelos que afectan a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, que son las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. O sea, desde ese momento el gobierno del presidente Abinader demostró su preocupación y su ocupación, o sea, porque no es solo preocuparse, sino también ocuparse. Y en ese sentido tenemos dos grandes fortalezas que incluso nos llevaron a la ONU recientemente en su 69 asamblea, donde UNICEF preparó un panel invitando a varios países que habían tenido avances en materia de protección de la niñez y específicamente de la prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Y déjenme decirle que República Dominicana fue el único país de la región de América Latina y el Caribe invitada a ese panel. Y allí tuvimos la oportunidad de anunciarle al mundo todas estas medidas y políticas, sobre todo la política de prevención y atención a embarazos en adolescentes y uniones tempranas, que le llamamos PPA, y todos los avances que tuvimos desde esa promulgación de la ley hasta la elaboración de esa política y otros muchos programas que confluyen con esa misma política que hemos desarrollado a lo largo de estos años, desde el 2022 a la fecha. Ahora nos toca ir hacia la ampliación de esos programas porque en ese momento priorizamos 20 territorios y de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadística, pues ha habido una reducción sistemática. No quizás en el número que quisiéramos, que deseamos, no es que estamos conformes con esos números, pero decir que se ha reducido, por ejemplo, ahora en comparación del 2024 en comparación con el 2023, ha habido una reducción de un 16.7% de los embarazos,
que vuelvo y repito, no es un número con el que estemos conformes, pero sí nos dice que estamos en el camino correcto y que lo que debemos hacer es seguir profundizando y ampliando esa política, esos programas, esas acciones que desde el CONANI ejecutamos conjuntamente con otras instituciones que componen el Sistema Nacional de Protección y que tanto instituciones del gobierno como instituciones de la sociedad civil. El Gabinete de la Niñez y la Adolescencia se encarga de articular todas las instituciones del Estado que forman parte de este sistema de protección. CONANI es el coordinador de ese gabinete con ese sistema de protección y todas esas instituciones del gobierno y de la sociedad civil que conforman el sistema de protección. Claro. Usted sabe, Presidenta, que siempre con la problemática que se tiene en la nación, yo siempre señalo el compromiso ciudadano que tiene que darse de cara a nosotros poder combatir los problemas. Porque llega un punto que el órgano que está llamado a hacer la política pública tiene un alcance, pero también hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía. En términos, por ejemplo, su visión de cara a algún tipo de acción que pueda darse con trabajo infantil, que puedan llevar a los niños a trabajar en un contexto determinado. ¿Cuál tiene que ser la visión también propiamente de la sociedad respecto a este tema? ¿Cómo nosotros tenemos que también garantizar que nuestros niños puedan acceder a niveles de educación? Porque el CONANI llega a un punto, o sea, y llega un esfuerzo con recursos limitados y me consta del esfuerzo que está haciendo actualmente el tema de la institución, pero la sociedad en sentido general, con este tema, ¿cómo priorizar el tema de que en vez de explotar o llevar a nuestros niños a cualquier aspecto de trabajo, mejor garantizar las vías para que puedan acceder a la educación y generar oportunidades? Sí, excelente pregunta y reflexión que haces a la vez, porque realmente nosotros no, aunque como CONANI estamos encargados de garantizar los derechos en nuestros roles, rol rector, CONANI tiene un rol rector, un rol regulador de aquellas entidades que se encargan de acoger niños bajo protección, tiene un rol también, el rol de protección especial, pero tiene también el rol de prevención. Y en ese sentido no podemos hacerlo solo obviando el entorno de esos niños, niñas y adolescentes. La familia es un ente especial en este abordaje que debemos hacer para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. O sea, sin la familia, sin el entorno, sin la comunidad, nosotros no podemos nunca encontrar solución a esta problemática. Entonces, por eso nosotros tenemos una serie de programas que van enfocados hacia orientar a la familia. Por ejemplo, tenemos el programa de crianza positiva, que de hecho se sometió al Congreso hace un par de años, ese proyecto de ley, y que ahora estamos retomando porque no se llegó a conocer. Entonces estamos otra vez tratando de impulsar ese proyecto de ley de crianza positiva y habilidades parentales para orientar a los padres, pero que también haya algún tipo de consecuencias, porque si realmente los seres humanos no vemos un régimen de consecuencias, no cambiamos la conducta. No solo con la orientación se cambia la conducta, la orientación es importante, la formación, la educación, pero también el régimen de consecuencias. Y ahí en estos días estaba reunida con la magistrada Jenny Berenice y precisamente hablábamos de eso y ella nos mostraba su interés de realmente aplicar las consecuencias necesarias cuando hay algún tipo de abuso en cualquiera de sus manifestaciones por parte de un adulto hacia un menor. Y en ese sentido estamos trabajando en una mesa conjunta que vamos a coordinar ahora para precisamente tener la prevención, la protección, pero también las consecuencias, que de hecho la ley, el Código del Menor lo establece,
pero resulta que a esa ley no se le han aplicado, no se le han elaborado los reglamentos. Y cuando digo a la esto, ley de protección del menor. lo digo con mucha pena, porque miren, ¿quién fundó CONANI? Doña René Clan de Guzmán, por allá en el 1978. Luego, ¿quién elaboró y promulgó la ley 136-03 en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía? Después de ahí, esa ley se supone que debían elaborarse los reglamentos pero pasaron 16 años y ya van y no se le ha... Ya nosotros, aunque estamos tratando de elaborar algunos reglamentos, pero ya lo que estamos iniciando es el proceso de revisión de esa ley, porque es una ley que ya tiene 22 años. Entonces, muchas cosas han cambiado, hay nuevos delitos, hay nuevas formas de abuso, entonces tenemos que actualizar esa ley. Pero fíjense cómo en los gobiernos del partido en ese momento, Revolucionario Dominicano y ahora el Moderno, es donde se ha manifestado una mayor preocupación por el bienestar de la niñez y la adolescencia, con hechos, no con palabras, con hechos. Pero tenemos una deuda que por muchos años nadie se ocupó de eso, y por eso hoy nosotros que volvimos y estamos haciendo acciones para eso, para realmente hacer efectivo ese sistema de protección. Pero, retomando tu pregunta, la sociedad, la familia, las personas en sentido general tienen un rol fundamental que jugar, porque no nos podemos hacer de la vista gorda si vemos en nuestro sector, en nuestro barrio, que un niño, una niña, un adolescente está tratando de ser seducida por alguien. No debemos hacernos de la vista gorda, debemos denunciar. Nosotros tenemos diferentes canales, pero hay uno, la línea vida de la Procuraduría, donde se llama, e incluso no tiene ni siquiera que decir su nombre, solamente hacer la denuncia. Por los chats de CONANI, en la página de CONANI a veces recibimos algunos que ponen un video, entonces uno se da cuenta y actúa, pero si la gente en las comunidades, y por eso tenemos programas para orientar a las personas también en las comunidades, para que entiendan que es responsabilidad también de ellos, que hacerse de la vista gorda y no denunciar un abuso es hacerse cómplice de ese abuso. Y más que eso, que debemos fortalecer esa parte de las consecuencias. Si se sabe de una persona que conoce que hay un abuso y no lo denuncia, también hay que llamarla a capítulo y de alguna manera sancionar a esa persona, porque ningún gobierno, ninguna institución va a poder sola con este tema. Por eso tenemos que involucrarnos todos y es una responsabilidad de todos, porque a todos nos duelen nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es. Usted sabe, doña Ligia, que el día del almuerzo, estuvimos ahí conociendo los detalles de CONANI, hubo una frase que a mí se me quedó en la cabeza y la he utilizado mucho aquí en el programa. La frase de la voluntad política se traduce en la asignación de presupuesto. ¿Usted se acuerda de eso? Claro que sí. Que habló y yo fui una de las que llevé acá. Si la asignación, la voluntad política significa asignación de presupuesto, yo quiero saber qué tanta voluntad política tiene el gobierno para que CONANI funcione como debe funcionar. ¿Tiene el presupuesto que necesita? Mira, en estos casos nunca es suficiente el presupuesto. Los recursos nunca son suficientes. Pero yo quiero que tú sepas, o que ustedes, los televidentes también que nos ven, sepan, que del 2020 a la fecha, el presupuesto de CONANI ha ido evolucionando de manera positiva. Por ejemplo, de pasar en el 2020 de 1.400 millones, ahora al 2025 estamos en 2.200 y tantos millones
de pesos. O sea que ha sido una evolución, pero claro, ¿qué sucedía con Conani? La ejecución presupuestaria en el 2020, ¿sabe de cuánto fue? De un 60%. Entonces, ¿qué hacen los organismos? Presupuestos. Pero si ustedes no gastan. Porque si no se gasta, hay que quitarlo, y eso es lógico. En el caso de Conani, lo que se hacía era que no se le quitaba, sino que se le transfería para el año siguiente. Pero si el año siguiente volvía, entonces el asunto es ahora que nosotros estamos ejecutando y hemos ejecutado incluso más que el presupuesto base que nos tocó para este año, que fue de 1900 y tanto. Al 31 de diciembre del 2024 nosotros habíamos ejecutado el 96% del presupuesto, que estamos por encima de la media de todas las instituciones. Pero eso me parece genial. Yo nunca he entrado a revisar la ejecución pero presupuestaria. Pero oye lo mejor, que en el índice de gestión presupuestaria, el IGP, que mide como la correspondencia que hay entre lo ejecutado y lo que está planificado en el POA, ¿verdad? En el Plan Operativo Anual. Es decir, mide la calidad del gasto. Ahí tenemos un 98%, que recibimos una felicitación de parte de DIGEPRES por ese logro. Un 98% en calidad del gasto. ¿Qué te dice eso? Que realmente Conani está empleando los recursos para fortalecer cada vez más ese sistema de protección y esa prevención que es lo que a nosotros más nos gustaría enfocarnos, porque después que está el hecho, bueno, hay entonces que gastar, atender, pero si nosotros podemos prevenir que esos hechos ocurran, pues es mucho mejor. La prevención siempre será mejor que la acción que haya que hacer después que el hecho esté, pero para eso se necesitan recursos. Y nosotros actualmente necesitamos un mayor presupuesto para poder hacer frente. Eso que yo decía ahorita de los resultados de la disminución de los embarazos en adolescentes, eso en 20 territorios que priorizamos, ahora nosotros lo queremos ampliar a 38, pero con el mismo presupuesto no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y eso es solo por mencionarle eso, porque hay muchos otros programas. Yo tengo aquí todo un listado de programas que nosotros ejecutamos desde las diferentes áreas de protección. Y, por ejemplo, un programa de los niños en situación de calle, peores formas de trabajo infantil y movilidad. Ese es un programa que no es que nosotros vamos a recoger los niños de la calle para llevárnoslos para Conani. Que ojo, quiero aclarar aquí que Conani no recoge niños, Conani no busca niños, Conani acoge los niños que la fiscalía, la procuraduría o la sentencia de un juez dice llévenlo para Conani. Nosotros lo acogemos, pero nosotros no podemos ir a buscar ningún niño a ninguna parte sin tener una orden. Ahora, nos llega una denuncia de que un niño anda en la calle o de que está en riesgo de alguna vulneración de sus derechos. No es que nosotros vamos a decir, no, eso es la fiscalía. No. Conani inmediatamente acciona todos sus equipos multidisciplinarios en los territorios que tenemos, en los 38 territorios donde Conani tiene oficinas. Se activan esos equipos, se buscan a las autoridades, a la fiscalía, a la procuraduría, y entonces se le dice, miren, está pasando tal cosa, entonces ellos van, Conani puede acompañar, y entonces ahí sí, si ven que realmente hay una situación, entonces a través de una orden nos entregan los niños en lo que se investiga el caso. Pero ahí viene un problema. ¿Cuál? Los espacios donde vamos a acoger esos niños. Que son las casas de paso. Que son los hogares de paso. Son alrededor de 80 en este momento. No.
son 11, que administra Conani directamente 11. Son 11, pero las ASFL, las que Conani, digamos que subvenciona, son 56. Y hay alrededor de 80, pero que muchas reciben recursos de otras fuentes, pero de todas maneras le toca a Conani supervisar y monitorear, dar seguimiento para garantizar que esos espacios tengan las condiciones requeridas para tener los niños ahí. Entonces, ¿qué sucede? Los niños, nosotros lo acogemos, a veces tenemos los espacios llenos, porque, por ejemplo, un adolescente que tenga conflicto con la ley, que tenga problemas de carácter, que sea violento, nosotros no lo podemos poner en un hogar donde hayan niños que tengan otras características que no sea la violencia, ¿entienden? Pero tampoco nosotros podemos colocar en un hogar de eso un adolescente con niños pequeños, hembras con varones, ¿no? Nuestros hogares están clasificados de acuerdo a los perfiles de los niños y adolescentes que acogemos. Pero lo ideal es que a esos niños se les restituyan sus derechos. No es que permanezcan institucionalizados en esos hogares, sino que puedan devolverse a su entorno natural. ¿Cuál es su entorno natural? La familia. Entonces, por eso le llamamos hogares de paso, porque están ahí hasta tanto las condiciones que dieron origen a su entrada a ese hogar ya estén subsanadas. Pero, ¿qué se hace para eso? Se hacen investigaciones, se hacen visitas por parte de nuestros equipos de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, a esos hogares, a esas familias, para ver realmente cómo se le puede ayudar. Ahí involucramos, nosotros tenemos una unidad operativa que se llama la UTUR, Unidad Técnica Operativa, en los diferentes territorios, que está conformado por, aparte de los abogados, psicólogos y trabajadores sociales de Conani, ahí está involucrado, por ejemplo, la policía escolar, la policía turística, Politur, porque Politur a veces encuentra niños por las calles y tiene, bueno, también está ahí los ayuntamientos, la sociedad civil, las juntas de restitución de derechos que tenemos y juntas de protección, perdón, que tenemos en los diferentes municipios, que son, digamos, instancias conformadas por las autoridades de ese territorio, más personas de la sociedad civil que velan por los derechos de los niños de ese territorio, de esa comunidad. Entonces, todo eso, ¿qué implica? Movilizar recursos. Nosotros queremos, miren, ese programa de niños en situación de calle, nosotros ya hicimos un piloto en Boca Chica, en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional. Y arrojó resultados, alrededor de 325 niños fueron intervenidos, digamos, con un modelo, pero para eso tenemos un modelo de intervención que tiene todas las aristas, tiene cómo hacer un abordaje integral de ese niño que esté en la calle, porque tú no lo puedes, ven, tú estás en la calle, vámonos. Preso. No, hay que indagar si tiene familia, ir donde la familia y darle seguimiento a esa familia, porque si no, si tú vas y le llevas el niño, mire, su hijo estaba en la calle y ya, no bien han salido de ahí los equipos cuando ya ese niño está en la calle otra vez, porque claro, hay que indagar cuál es la situación que lo llevó a estar en la calle. Y yo voy a ir a un punto para que no se me pierda ese hilo, haciendo una comparación con un sector que es el que yo manejo, los animales, ¿verdad? Cuando a mí me lleva un animalito, saco un animalito de las calles, yo no me puedo quedar con el animalito, todavía no tenemos la ciudad de los animales. Yo promuevo la adopción. ¿Qué hace Conani con esos niños? Porque están en hogares de paso, porque tienen una edad para estar ahí. Un niño de 35 años no puede estar en Conani, ¿verdad? Entonces, si lo dejaran, tal vez sí. Pero si acaso, cuando llegan, ¿qué hace Conani para promover? Porque una de las cosas que a mí también me sorprendió es el tiempo que se toma un proceso de adopción, que puede durar 1 o 2 años. Y cuidado. Sí. Mira, el tema de las adopciones es un tema de por sí complejo, porque nosotros
vamos a entregar un niño, una niña, un adolescente a unas personas adultas que ni siquiera conocían antes a ese menor. Entonces, es un proceso que no puede ser fácil, es un proceso que lleva muchas evaluaciones, muchas visitas, muchas investigaciones para saber quiénes son esas personas, incluso hasta el entorno familiar de esos adultos, porque nosotros no podemos poner un niño en una familia sin que tengamos todas las informaciones necesarias, pero también hay que indagar si ese niño tiene familia, porque no todos los niños que están en los hogares de paso aplican para adopción. No todos. El que tiene familia, ¿qué se hace? Porque, Sí. porque puede ser por una irresponsabilidad de Sí. la mamá y el papá. Entonces ahí se trabaja con ese equipo multidisciplinario que mencioné anteriormente, se trabaja con la familia, ahí se involucra Supérate, por ejemplo. Supérate nos apoya grandemente en estos temas porque si un niño está en la calle, es posible que sea porque en la casa no encuentra comida, no encuentra, entonces los mismos papás o el tío, el abuelo, quien lo tenga, lo manda para la calle a buscársela, como decimos, claro. ¿Verdad? Entonces hay que ir donde esa familia para ver cuáles son sus condiciones y ver cómo podemos apoyarle. Conani no lo puede apoyar directamente, pero sí a través de todas las instituciones con el que están articuladas por el Gabinete de la Niñez. Cualquiera de esas instituciones, la que aplique, pues tiene que acudir en auxilio de esa familia para garantizar las condiciones de que el niño permanezca en la calle. Y una de esas instituciones muy importante, aparte de Supérate, es educación. Por ejemplo, ¿qué hace un niño en la calle y no en la escuela? Ahí también trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Educación para que esos niños puedan retornarse a la escuela. Entonces, trabajando escuela, familia, ahí tenemos ya un abordaje y encima esas instituciones que van a ayudar un poco a mejorar las condiciones de vida de esa familia, pues ahí ya nosotros tenemos garantizado, digamos, la permanencia de ese niño en su hogar y su asistencia a la escuela. Y eso es lo que estamos haciendo a través de todos estos programas que estamos implementando. El martes pasado, antepasado, estuvimos en Santiago. Ahí lanzamos el modelo de intervención que les mencioné hace un momentito, que aplicamos en Santo Domingo Este, en Boca Chica y en el Distrito Nacional, lo ampliamos a Santiago y tenemos que seguirlo ampliando hacia otros territorios, sobre todo aquellos territorios donde existe un mayor nivel de vulnerabilidad de los niños y los adolescentes. Pero para eso necesitamos, claro, recursos. El factor clave. Ahora, nosotros también buscamos colaboración porque tenemos que decir que los organismos internacionales y las instituciones nacionales de la sociedad civil colaboran con nosotros en casi todos esos programas que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, en la política, UNICEF ha sido un gran aliado, pero también está UNFPA, también está Plan Internacional, también está Visión Mundial, está también International. Save the Children, y así muchas otras instituciones, vuelvo y repito, nacionales e internacionales que colaboran con nosotros, aparte de las instituciones del Estado con las que tenemos acuerdo también de colaboración para poder impulsar estos programas, ampliar estos programas para que realmente se siente el impacto. Y una pregunta, Presidenta, ¿qué acciones ustedes tienen abierto con la Procuraduría General de la República de cara a combatir cualquier forma de explotación a los jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños? Sí, buena pregunta. La Procuraduría forma parte, o sea, el sistema de protección tiene dos subsistemas. Uno es el subsistema administrativo, que es CONANI, y el otro es el subsistema judicial, que ahí involucra todas las instancias judiciales del país.
nosotros trabajamos de la mano con la Procuraduría en todos los territorios. Como les decía, tuve una reunión con la recién nombrada procuradora Jenny Berenice y ella se motivó muchísimo a colaborarnos, a seguirnos colaborando, porque a través de la Procuradora Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, la magistrada Olga Dinás, con la que tenemos que a veces hasta los domingos estamos conectadas, que hay un caso, porque esto es 24/7, señores. En Conani hay un horario de trabajo de 8 a 4, por eso es teórico. De lunes a viernes de 8 a 4 es un horario teórico, porque los responsables de Conani y sus directores, sus encargados, todos estamos comprometidos 24/7 a dar respuesta y estar presentes en cualquier situación que haya, no importa que sea día feriado, día de semana, estamos 24/7. Y a veces el domingo, precisamente con un caso, estábamos la magistrada Olga Dinás y yo ya en la noche conversando sobre ese caso. Ok, mañana lunes continuamos. Y es así como nosotros podemos hacer frente a la gran demanda, porque como dice uno de nuestros colaboradores, Pellerano, dice, es que las demandas son así, las expectativas son así y los recursos así. Los recursos así. Por eso en todas Y partes. le digo una cosa, para esto nunca los recursos serán suficientes, pero si nos aumentan un poquito más, nosotros podemos seguir ampliando estos programas, de verdad que sí, y llevando esa garantía de derechos y de protección a todo el territorio nacional. Yo cierro con esta pregunta, doña Ligia. Ahora, esta semana, desde el domingo pasado, estamos viendo el caso del niño Roldani Calderón. Niño que en la comunidad de Banabao, en Jarabacoa, se ha desaparecido. Caso lamentable, se lo la tragó faz de la tierra. sí. Y Una yo pena. soy de la que dice que tiene que cambiarse el sistema, tanto para los desaparecidos de no esperar 48 horas, como para el tema de que en un caso como este nosotros podamos pedirle a un juez que permita que se pueda entrar a averiguar en cada casa, abajo de la cama, en un pozo séptico, en una cisterna, lo que sea. ¿Conani tiene algún tipo de vinculación cuando se desaparece un niño o tiene alguna forma de aportar a este tipo de temas? Sí, claro, desde luego. De hecho, nuestra oficina de Jarabacoa, tenemos una oficina en Jarabacoa, aparte del Hogar de Paso, ha estado involucrado también pie con las autoridades para cualquier apoyo que necesiten, asistencia psicoemocional a la familia, y además de ver los demás niños de la comunidad, sus condiciones, etcétera. O sea, así Conani está claro. Todo, mira, en todo lugar donde haya una situación con un niño, un adolescente, Conani está presente. Claro, Conani está presente como apoyo, porque hasta tanto no se nos otorgue la protección de esos niños, no, como dije al principio, no podemos llevárnoslos para ninguna parte, pero sí estar atento, estar ahí para cualquier apoyo, porque no solamente sería llevárnoslos para un hogar de paso, que se nos diga que lo coloquemos en un hogar de paso, también la asistencia ambulatoria, o sea, dentro de la misma familia, dentro del mismo seno familiar, nosotros también apoyamos a través de nuestros equipos multidisciplinarios de psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, abogados también, si tienen que asistir a la familia en algún tema legal. En cada tribunal del país de niños, cada tribunal de niños, nosotros tenemos ahí un equipo multidisciplinario para acompañar a los menores y a sus familias en esas audiencias que se dan y todo eso. O sea que estamos realmente involucrados en todo lo que atañe a la niñez y la adolescencia, pero sí le pedimos a la ciudadanía que nos haga saber cualquier situación, pero que no expongan en videos las imágenes de los niños. Hay que saber cómo abordar estos temas. Hay un dilema ahí, como yo digo que lo encontré, como digo que lo vi si no lo enseñan, en este caso muy particular, que es desaparecido.
No, ya el desaparecido es otra, sí, ya eso es otra cosa. Yo digo, sí, porque claro, hay que mostrarlo. Mire, este niño está desaparecido, pero me refiero a cuando haya alguna situación que involucre algún tipo de abuso para el niño, entonces, o de riesgo, de amenaza, no hay necesidad de exponer ni el nombre ni la imagen de ese niño solo para ganar like, como muchos hacen. Si tienen interés realmente de que una situación se aborde, pues están los canales y pueden decirlo por las redes y todo, que con simplemente decir, miren, por tal sitio, Conani de una vez activa su oficina más cercana a ese lugar para investigar de qué se trata, sin necesidad de revictimizar posiblemente a ese menor. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias a doña Ligia Janet Pérez, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Conani, que ha estado con nosotros en esta entrevista central cerrando esta semana a propósito de los casos que hemos visto de menores y porque queremos que tanto las autoridades nacionales en el presupuesto como las organizaciones internacionales vean la necesidad de seguir aumentando hasta donde sea necesario el presupuesto para atender a la niñez, que siempre decimos aquí está en peligro y que ojalá que todos nos unamos a salvarlos, a cuidarlos y a protegerlos. Gracias, doña Ligia, y con usted cerramos este programa, Jonathan. Será hasta el lunes. Deseamos un fin de semana armonioso. El lunes tempranito, a primera hora, por aquí. Bye, bye.